Buenos días. Comenzamos esta sesión del Pleno Extraordinario y Urgente. Lo hacemos teniendo que votar lo de la urgencia. La urgencia de este tema, como ya se expuso en las comisiones informativas, viene motivado precisamente por los dos puntos que traemos, que uno que es el reconocimiento extrajudicial de crédito y otro el levantamiento de un reparo de aquellas facturas o de aquellas facturas que estaban supeditadas a las modificaciones de crédito que hicimos tanto por Pleno como de Dar Carretilla, pero que no obstante no tenían en su inicio crédito y por lo tanto hay que levantar el reparo y el órgano competente es el Pleno. La premura de traerlo y la urgencia de traerlo es con la finalidad de que los proveedores puedan cobrar a la mayor brevedad posible. Intervenciones. Gracias, presidente. Perdone que discrepe un poco de usted en cuanto a la urgencia. Nosotros, para llegar hoy aquí ha habido dos comisiones. En ambas, nosotros, el Partido Popular, votó en contra de la urgencia porque considerábamos que el punto del orden del día, que no son estos, en la primera comisión, no era urgente, que era la tasa de la basura. Posteriormente, en la segunda comisión, se dictaminó y se quitó la tasa de la basura y quedaron estos dos puntos, levantamiento de reparo y reconocimiento extrajudicial. Evidentemente, nosotros hemos cambiado nuestra posición de votar que no, básicamente por lo otro, a la urgencia, y ahora vamos a votar que sí, porque entendemos y reconocemos que los proveedores, en esta parte de sus palabras, sí estamos totalmente de acuerdo, es urgente que cobren. Gracias. Bien, gracias. Juan de, sometemos directamente a votación la urgencia del Pleno. ¿Voto a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? En contra no hay ningún voto, ¿no? Pasamos directamente al segundo punto, que es el expediente 4.637/2025 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra Mari Carmen Rodríguez Callejón, concejala de Hacienda. Gracias, buenos días. Bueno, plantearnos, que ya se ha hecho un adelanto, ¿no?, que es precisamente para pagar a los proveedores, pues especificar un poco los expedientes para que los que nos están oyendo conozcan un poco cuáles son las circunstancias. En este caso, en este expediente, que es el 4637 del 2025, reconocimiento extrajudicial de crédito, tenemos que decir que hay determinados gastos que son específicos, determinados, que a lo mejor no pueden demorarse para otro ejercicio y que necesitan dotación presupuestaria porque en ese momento no la tiene. Entonces, lo que se plantean son modificaciones, transferencias de crédito de unas partidas a otras del presupuesto, que fue lo que el día 3 de octubre trajimos a este Pleno municipal, la modificación de crédito número 18 y la modificación de crédito número 19. Las modificaciones del presupuesto, en este caso, necesitan su exposición pública, igual que el presupuesto, y el 29 de octubre terminó ya esa exposición, ya se presentó certificado al día siguiente de que no había ningún tipo de alegaciones, por lo tanto ya entraban en vigor esas modificaciones y dotábamos de presupuesto a esas facturas de los proveedores que se habían quedado no fuera en nada, sino en una partida que es la 413, que es una partida extrapresupuestaria, donde se enumeraban las partidas que necesitaban esa modificación. Una vez que no se han presentado alegaciones y que es vigente, lo que es necesario, lo que procede es traer el levantamiento del reparo. En su momento, la intervención va poniendo el reparo correspondiente, en el que no hay consignación, se hacen las modificaciones presupuestarias correspondientes y, por lo tanto, ahora lo que toca, ya que tenemos ese crédito, es aprobar las facturas, levantar ese reparo y, por lo tanto, que mañana mismo ya intervención contabilice todo, pase a tesorería y se pueda pagar. Si observamos el informe establece unas cuantías de 352.644,52. Eso no significa que el tema de las partidas que eran necesarias fuese esa cantidad, en este caso el crédito extrajudicial. El crédito extrajudicial es de 26.969,48. Ese crédito es el que efectivamente faltaba. El otro
sí el presupuesto lo tenía y lo tiene considerado, simplemente que estaba en otras partidas que no se habían gastado. Es decir, lo que queremos decir es que no hemos utilizado otra financiación, sino que del propio presupuesto, esa modificación 18-19 ha dotado de crédito a las partidas que necesitaban su presupuesto. Una vez resueltas estas transferencias que hayan entrado en vigor, corresponde la contabilización. Es necesario el levantamiento por pleno, porque sabéis que lo hemos comentado muchas veces, que hay unos levantamientos de reparo que tiene potestad la alcaldía, pero aquí es en el tema del pleno porque es de distinto grupo de función de las partidas presupuestarias. Por lo tanto, lo que procede ya es poder pagar mañana mismo, empezar a tramitar todas estas facturas y que puedan ser abonadas. ¿Intervenciones? Sí, buenos días. Yo sugeriría que los dos puntos fueran en conjunto, ¿no? Porque creo que es un poco... Bueno, pero bueno, dicho esto, a mí me gustaría comentar algunas cosillas. Nuestro voto va a ser a favor, por supuesto, porque no seremos nuestro grupo quien se ponga en contra de que los proveedores cobren, lo tenemos claro. Pero bueno, habría que hacer algunos matices. Hay contratos que, bueno, que superan unas cantidades que no deberían de... A ver, que entendemos de que no ha habido ninguna licitación, o sea, se ha dado a dedo. Eso es lo que no queremos que ocurra, o al menos lo menos posible, ¿no? Pero vemos que, oye, que hay una cantidad que sobrepasa esos mínimos, ¿no? Y de hecho, la interventora en su informe, bueno, sí es verdad que en más de una ocasión pues hemos reivindicado el tema de que, oye, los presupuestos, y ella misma en su segundo párrafo, de su segundo punto, pues dice así: por último, se hace constar que por parte de la intervención municipal la necesidad de efectuar con carácter inmediato operación de gestión presupuestaria, aprobación presupuesto municipal o modificaciones presupuestarias que permitan dotar de crédito presupuestario adecuado y suficiente las facturas que obran en la presente relación, así como el resto de gastos necesarios ineludiblemente para el funcionamiento ordinario de la corporación, considerando la situación de prórroga presupuestaria del ejercicio 2024. Dado que fecha presente el crédito presupuestario de niveles de vinculación esenciales tales como 1.2 y 3.2 están agotados, siendo esta situación insostenible y derivando en un empeoramiento de las magnitudes relativas al periodo medio de pago a proveedores y morosidad de las operaciones comerciales. Bueno, pues esto entendemos nosotros que lo que necesitamos es... A ver, esto es muestra de que no se está gestionando bien. Yo al menos lo entiendo así. O sea, entendemos que tiene que haber unos presupuestos por los que los rijamos todos y evitar, pues bueno, estos pagos, porque claro, si no es lo mismo hacer una modificación de crédito, que lo entendemos perfectamente, que es que movéis el dinero de unas partidas a otras, pues vale, eso lo entendemos perfectamente, pero no da lugar a estas cosas, o sea, se están dando contratos a dedo. Y os pongo un ejemplo, la iluminación, no ha salido el pliego, la iluminación para esta Navidad, aún no ha salido el pliego, lo vamos a dar a dedo, eso es ilegal. Lo demás, oye, pues dice, bueno, vale, la convocatoria dice que, bueno, que son reconocimientos extrajudiciales, vale, no está bien, pero la ley, de una manera u otra, nos los permite, pues vale, pues fantástico, aquí estamos, pues bueno, para aprobar por lo que hay que aprobar, porque entendemos que esta gente tiene que cobrar. Aquí hay empresas muy pequeñas que se le debe un dinero que para ellos es importante. No podemos seguir así, es mi recomendación. Gracias.
Bien, antes de continuar, si estamos todos de acuerdo con hacer las intervenciones sobre los dos puntos, aunque después los votamos por separado, lo llevamos... Sí, bien, continuamos. Gracias. Bueno, pues retomando lo que ha dicho el concejal del PEMA, el problema fundamental aquí viene a ser al que estamos habituados, que es la falta de presupuesto. Es decir, el presupuesto es imprescindible y necesario, como estamos viendo de manifiesto. Es cierto, señora concejala, que el reparo tiene que resolverlo el Pleno, pero tiene que resolverlo al Pleno porque son obligaciones comprometidas sin crédito. Y en este tipo de supuestos no puede levantarlo alcaldía. Pero aquí volvemos a poner de manifiesto una vez más el típico problema de este ayuntamiento. Se encarga un trabajo sin tener partida presupuestaria, sin tener crédito. Es decir, esto no es responsabilidad del que lo hace. Antes de encargarlo, pues se puede ir a Economía y preguntarle a su compañera concejala: oye, ¿hay crédito para esto? Antes de que yo contrate. Es un problema. Y ahora le añadimos otro. No hay expedientes, no hay tramitación. Yo creo que todo gasto tiene que llevar un expediente. Es que esto es el ABC. ¿Os acordáis cuando decía lo de Barrio Sésamo? Dentro o fuera. Pues esto es lo mismo. Expediente. Pero os tengo que felicitar, porque fíjate, no se hacen expedientes, con lo cual nos vamos a ahorrar un sueldo. La jefa de contratación, el técnico de contratación, se ha ido a otro ayuntamiento, ¿no? Me imagino que, claro, si es que no hay expedientes que desarrollar. En definitiva, nosotros, el Partido Popular, nos vamos a abstener, evidentemente, porque no vamos a dejar los proveedores que se vean perjudicados por estas acciones, pero sí os recomendaría, pues eso, que haya tramitación de expediente administrativo y, evidentemente, no lleguemos a estas situaciones, porque obligaciones comprometidas sin crédito, prestaciones que tienen cabida en un contrato menor pero que no han seguido la tramitación exigida, y otras, incluso habla la secretaria, que ya es más peligroso, de fraccionamiento de contratos para no tener que ir a una licitación. Eso lo dice la secretaria, la interventora en su informe. Son cosas ya un poco que tenéis que tener cuidado. Y con respecto a la argumentación que se da, la realización del servicio se consulta con distintos proveedores y se encomienda a aquellos cuyo precio es más bajo. Pues en vez de consultar a distintos proveedores y encomendar a aquellos que su precio es más bajo, lo más conveniente es que los técnicos municipales hagan su trabajo, su expediente administrativo, y que la gente pueda licitar. Y el concejal se dedique a hacer su trabajo, no a esto. Por nuestra parte, nada. Bueno, hay cosas que no se pueden confundir, ¿no? Porque si no, el que no conoce un poco la materia presupuestaria, pues puede inducir a error. Lo mismo que en el 1 con el 2 o en el 3 con el 2 falta, en el 9 con el 2 sobra. Si no, no podríamos haber hecho las transferencias de crédito. ¿Qué significa transferir crédito? Es que aquí, en un área del presupuesto de gasto, me está sobrando dinero, pero me está faltando en otras áreas. ¿Qué trajimos el día 3 de octubre? Pues precisamente esas dos modificaciones que arreglaban esa falta de dotación presupuestaria en unos grupos de gasto. ¿Qué ocurre? Hay transferencias que se hacen por alcaldía. Efectivamente, si surge un imprevisto en cualquier área gestora y necesitamos dotar más, pues para eso están las prioridades y el alcalde está aquí y el equipo de gobierno para dotar y ver qué prioridades son. Entonces, se transfiere de una a otra y no pasa nada, porque es una modificación del presupuesto. Efectivamente, como ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular, estamos en un presupuesto
prorrogado, por lo tanto, las modificaciones suele ocurrir que haya muchas más modificaciones si es un presupuesto prorrogado que si es el presupuesto vigente. Entonces, ¿qué ocurre? La legislación te permite, es una herramienta, un instrumento, y efectivamente, si no hubiera habido ese sobrante en el grupo, en la política de gasto 9,2 de Administración General, no podríamos haber traído las transferencias y no podríamos pagar todo esto. Y estaríamos esperando a una liquidación de presupuesto para utilizar los remanentes, lo que son los ahorros. No es el caso. Estamos transfiriendo, por lo tanto, en el importe gasto del presupuesto general sobraba en unas áreas y ahora a esta altura pues hemos visto que no van a hacer falta. De hecho, en esas modificaciones, si observan o recuerdan, el informe de interventora decía precisamente que se podía transferir porque no iba a poner en peligro la gestión hasta final de año de ese grupo de política de gasto del 9,2. Por lo tanto, ella misma informaba favorablemente las transferencias y, por lo tanto, no podemos confundir. Es verdad que probablemente en este presupuesto que se está elaborando, efectivamente esas cosas ya se están observando. Hay que presupuestar los contratos, porque se han observado que algunos contratos estaban en unas áreas de gastos que, bueno, la intervención opina que tienen que estar en otras. Eso venía de presupuestos anteriores y cada año pues vamos detectando pues bueno, anomalías o criterios de interpretación, porque tampoco son deficiencias presupuestarias, sino criterios de interpretación y por lo tanto se están solucionando en el borrador del presupuesto. Hay contratos que efectivamente pues pueden ustedes verlo en Gestiona, para eso está el programa. Hay muchísimos contratos, muchísimos expedientes que, por ejemplo, yo le puedo asegurar que están en la bandeja esperando al informe de lo que es el departamento o el órgano correspondiente de contratación. Se han tramitado muchísimos expedientes, incluso de facturas que están aquí, que el centro gestor sí ha hecho su trabajo. Sigue ocurriendo lo mismo en este año también, es decir, y en este mismo mes, es decir, hay en bandeja de los órganos competentes, los órganos técnicos correspondientes, tareas pendientes de que se ejecuten. Y eso es lo que estamos también analizando e impulsando. Efectivamente, la jefa de contratación, como está en su derecho, ha podido promocionar en otro ayuntamiento y así lo ha hecho, pero antes incluso de que se fuera, esta misma concejala, por orden del alcalde, ya puso en conocimiento a la Secretaría para que emitiera los informes correspondientes para ver cómo se podía solucionar y que no hubiese ni un solo día esa falta de informe jurídico, porque aunque no esté el jefe de contratación, el secretario es el órgano competente para poder informar los contratos según la legislación vigente. Por lo tanto, los centros gestores, yo les puedo decir que hasta hace unos días, yo lo estoy observando en la bandeja porque a mí me ponen la firma y todo eso, hay peticiones de centros gestores, de técnicos y concejales de centros gestores que tienen y están esperando el informe de contratación. Es decir, que no podemos achacar siempre lo que son las cuestiones a los centros gestores políticos, porque tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. ¿Que podemos mejorar? Pues sí, aquí estamos en la línea de mejorar cada día más y, por lo tanto, dentro de esas prioridades se han llevado estas modificaciones que eran las que creíamos oportunas y tratamos pues, bueno, de que cuanto antes, y por eso agradezco el posicionamiento de todos los grupos políticos municipales, el hecho de que todos rememos una y que intentemos pues, eso, cumplir con el PMP y, sobre todo, con lo que es el pago a proveedores, que efectivamente yo creo que es un momento de reflexión importante, no solamente político, sino también técnico, de que los plazos están para cumplirlos. La ley dice cuánto tenemos que tardar para emitir un contrato, un informe, para una resolución, y tenemos que poner todas las pilas. Gracias. ¿Intervenciones? Bien. Agradecer primero que hayáis aceptado la urgencia, entendiendo la necesidad de pagar a proveedores y hacer una serie de matices sobre lo que habéis estado exponiendo. Con muchos de los aspectos estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos dejar de lado que tenemos un presupuesto prorrogado que es del año 2024. Con lo cual se tiene que acercar
mucho a la realidad económica, financiera y del gasto del ejercicio 2025. Recordad esto porque hemos estado funcionando con presupuestos prorrogados hasta 4 años. Creo que lo que llevamos en estos 3 años, casi 3 años de legislatura, se han puesto encima de la mesa, han regularizado una cantidad ingente de contratos, cosa que yo creo que hacemos la proporcionalidad mucho más que en 2 legislaturas anteriores. Y cuando hablamos del presupuesto de 2026, efectivamente es necesario, es urgente que tengamos ese documento contable, porque es lo que vamos a tener la imagen más fiel de la realidad económica, de las necesidades económicas de este ayuntamiento. Pero no perdamos de vista una cosa, y es que, como bien apuntaba el portavoz del Partido Popular, había un punto que no se trae a este pleno, que era lo de la tasa de RCU. Una tasa de RCU que no traerla a este pleno puede tener diversas y graves consecuencias, y vamos a ver cómo se ajusta ahora el presupuesto de 2026. Primera de las consecuencias: como todos sabéis, terminamos las subvenciones del PSTD, las subvenciones de los fondos europeos, en junio de 2026. Como todos ustedes saben, existen nuevas líneas de financiación, o ya se especula con que va a haber nuevas líneas de financiación a partir de junio, julio de 2026, en las que, según establece la ley, nosotros, este Ayuntamiento de Salobreña, no vamos a poder participar. Y ojo, estábamos hablando de 2,5 millones, la legislatura pasada fueron 2,5 millones, o sea, 2,5 millones que vamos a tener que soportar a pulmón, y muy difícilmente, o no entiendo, o no sé cómo lo vamos a hacer, si la presión fiscal, estamos todos decididos en que no suba la presión fiscal, cuando sabemos que tenemos un presupuesto deficitario en casi 1 millón de euros. Punto número 2. Cuidémonos mucho de que no haya sanciones por parte de Europa, porque posiblemente eso conlleve una detracción de las PIE. Una detracción de las PIE que posiblemente no podamos tampoco cobrar, con lo cual otro palo más al presupuesto del ejercicio 2026. Y que tengamos suerte, y podamos aplicar la tasa que hoy en día tenemos en vigor. Porque si no podemos aplicar la tasa que hoy en día tenemos en vigor, supondría otros 800, 900.000 euros menos, otro palo más al presupuesto, que impediría prácticamente llevar a cabo las realidades más esenciales, cubrir las necesidades más esenciales de este municipio. Esa es la gran trascendencia de algo que teníamos que hacer a través de una directriz europea, por una transposición a la legislación española, y donde aquí todos, y cuando digo todos, me estoy refiriendo fundamentalmente a los grupos que tienen representación parlamentaria en el Congreso o que tienen representación en el Senado, porque unos lo han aprobado, otros se han abstenido, con lo cual aquí sabíamos que esto llegaba desde el año 2022, y llevábamos 10 años sin actualizar la ordenanza de la tasa municipal. De ahí que se hubiera esa variación tan tremenda desde lo que venimos pagando a lo que arrojaban los estudios económicos financieros que se habían hecho para la tasa. Sí, cuando ustedes hablan de presupuesto del 2026, que sepan que las dificultades van a ser máximas y extremas a la hora de configurar un presupuesto, y que la responsabilidad la tenemos aquellos que, estando aquí, no hemos querido asumir esa responsabilidad, o hemos querido huir por la vía de la demagogia, porque es más fácil decirle al pueblo, en vez de cuál es la realidad, es más fácil decir al pueblo no vamos a subir las tasas. Y da lo mismo si es una imposición legislativa, da lo mismo si viene de una directriz europea, da lo mismo si vienen penalizaciones. A la ciudadanía hay que explicarle la verdad, y la verdad es que estamos en una situación económica bastante complicada y que nos hemos metido en un berenjenal de bastantes consecuencias, Y por lo tanto, ahora ves cómo explicamos a nuestros vecinos que nuestro presupuesto se puede quedar, si al final todas estas circunstancias se llevan hacia adelante, se puede quedar tan sumamente exiguo que no vamos a ser capaces ni siquiera de cumplir con las necesidades más esenciales de este municipio. Pues bien, esas son las repercusiones que tienen el no tener esa responsabilidad política y no haber llevado a este pleno aquello que debiéramos haber llevado
con unos números o con otros, la verdad es que teníamos la obligación de llevarlo, pero esto no se dictaminó. Y aquí, bueno, cada uno hemos hecho lo que considerábamos que teníamos que hacer. Nosotros hemos obrado desde la responsabilidad política, pero tengan en cuenta, y me reitero, que cuando hablamos del ejercicio 2026 nos van a pintar sable a la hora de aprobar los presupuestos. Eso ya lo adelantamos. Bien, pasamos a votar la votación, Juan, pasamos la votación, por favor. Vamos a votar estos dos puntos por separado. El expediente 4.637/2025, el reconocimiento de transjudicidad de crédito. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba con la abstención de Vox y Partido Popular. El expediente 4.851/2025, de levantamiento de reparo sobre la factura. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Bien, con el mismo porcentaje. Bueno, levantamos la sesión. Muchas gracias.